Feliz inicio de semana, bienvenidos a De qué se habla a las 7. Ustedes muchas gracias por acompañarnos. Un saludo, por supuesto, para quienes nos ven vía streaming por rtvcnoticias.com y también por Señal Colombia. Comenzamos semana con 4 temas que hacen parte de la actualidad de nuestro país. Y empezamos con vacunación y automedicación contra el COVID-19, que ha elevado las intoxicaciones por el uso de medicamentos sin prescripción médica. También conversaremos de la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá para la creación de nuevas localidades. Hablaremos del invierno en nuestro país y las prevenciones que se están tomando para evitar tragedias. Y terminamos con el humorista Loquillo y su nueva película. Hola, buenas noches y feliz inicio de semana. Hoy empezamos hablando de la vacunación en Colombia porque hemos registrado cifras históricas. Desde el miércoles pasado en el país se han aplicado 1.336.575 dosis contra el COVID-19. También se logró romper el récord diario 3 días seguidos con valores por encima de las 310.000 dosis. Pues Daniela y televidentes, otra buena noticia que deja el balance parcial de esta semana de vacunación es que las segundas dosis se dispararon, al punto que fueron el 61,78% de todas las aplicadas de lunes a sábado, lo que representa un aumento del 153%. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las cifras de coronavirus en Colombia siguen siendo alarmantes. Miren, este fin de semana se reportaron 1.188 muertos. Además, se confirmaron 27.818 casos nuevos de COVID, la mayoría en Bogotá con 9.792 contagios y Antioquia sería la región o la segunda región más afectada con 4.091 casos de COVID-19 en el país. Para hablar de vacunación, en este caso en el departamento de Cundinamarca, se conecta con nosotros Diego García. Él es jefe de gabinete del departamento y gerente para la respuesta ante la pandemia. Muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Muy buenas noches, un saludo muy especial y muchas gracias por invitarnos al departamento de Cundinamarca para contar acerca de los avances en el plan de vacunación en el departamento. Diego, ¿a qué se debe tal vez este repunte histórico de la vacunación en nuestro país y qué está pasando específicamente en el departamento de Cundinamarca? Gracias al liderazgo de nuestro gobernador Nicolás García hemos podido fortalecer las diferentes estrategias de vacunación en el departamento. Históricamente Cundinamarca ha venido presentando unas coberturas de vacunación cercanas al 95% con las vacunas del programa regular en la población infantil. Y hemos capitalizado toda esa experiencia, todo ese conocimiento adquirido en los años anteriores para poder estar repuntando hoy día en uno de los primeros puestos de vacunación a nivel de país en porcentaje de aplicación de vacunas versus las recibidas por parte del gobierno nacional. Doctor García, a hoy, ¿cómo está el panorama de vacunación en el departamento? Hemos aplicado cerca de 922.000 dosis de vacuna, de las que hemos recibido para un avance del 90% de las vacunas recibidas. De estas, cerca de 615.000 han sido en primeras dosis, o sea, 615.000 cundinamarqueses ya han iniciado su esquema de vacunación y 307.000 cundinamarqueses ya han completado su esquema y tienen aplicada su segunda dosis. Es un avance realmente muy importante. En los últimos días, la semana pasada, tuvimos días de hasta 32.000 dosis de vacunas aplicadas en un día y esperamos en esta semana mantener ese ritmo de aplicación de vacunas en el departamento. Así es, Diego, pues un llamado desde RTVC Noticias para que todos los ciudadanos acudan a los lugares de vacunación, se puedan inmunizar, sobre todo que no escuchen mitos. Hay muchos mitos alrededor que van llegando, mire, a través de las redes sociales, del WhatsApp. No le pare bolas a eso, consulte realmente con los expertos. Diego, ¿cómo se debe fortalecer la estrategia entre entidades territoriales y EPS para la vacunación de las personas que están precisamente en los grupos de las etapas en las que estamos? En el departamento de Cundinamarca, desde el inicio de la vacunación, hemos trabajado y coordinado y articulado acciones de la mano todo el tiempo entre las EPS, las entidades territoriales, tanto a nivel departamental como en los diferentes municipios, los alcaldes municipales, secretarios de salud, gerentes de las IPS, tanto públicas como privadas, y con los equipos de vacunación para poder garantizar ese trabajo articulado, poder recibir las bases de datos de la población de acuerdo a las etapas en las que hemos venido avanzando, de esa manera poder garantizar un agendamiento o la promoción de la vacunación de manera espontánea de acuerdo a las directrices que ha venido dando el gobierno nacional y de esa forma mostrar ese trabajo articulado a la población
e ir avanzando muy rápidamente en la vacunación en todos los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. Doctor García, ¿y cómo están haciendo para que haya para que haya pocas personas que no asistan a la vacunación? Porque hemos visto que en el país ha aumentado el número de personas que por diferentes motivos deciden no vacunarse. En Cundinamarca, ¿cómo se está trabajando este tema? Hemos estado trabajando mensajes desde las diferentes redes sociales del departamento, trabajando también con los líderes comunitarios en cada uno de los municipios, llevando esos mensajes de promoción, articulando también las acciones con el personal de los planes de intervenciones colectivas, con las iglesias también hemos estado trabajando tanto cristianas como católicas y de otras denominaciones también para promover la vacunación desde los púlpitos y así articulando con diferentes actores sociales para promover la importancia de la vacunación. A hoy, Diego, ¿qué reporte tienen ustedes de las personas que han decidido firmar el consentimiento negativo de la vacuna, que no quieren vacunarse? Realmente ha sido mínimo, algunas personas dicen que quieren pensarlo, que quieren esperar. Este porcentaje ha sido mínimo, hablamos de que no tenemos más de un 2-3% de disentimientos en el departamento de Cundinamarca, por eso las cifras para nosotros en vacunación todos son tan altas. Hoy día una aplicación de cerca de 922.000 dosis, eso es alrededor del 90% de las dosis que hemos recibido en el departamento ya han sido efectivamente aplicadas en la población. Bueno, Diego García, jefe del gabinete del departamento y gerente para la respuesta ante la pandemia de Cundinamarca, gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7 y por darnos este panorama sobre cómo avanza la vacunación en el departamento. A ustedes muchas gracias. Para seguir hablando de este tema de la vacunación, nos conectamos ahora con el doctor Richard Corva, epidemiólogo. Bienvenido, doctor, buenas noches y como le dije, bienvenido a De qué se habla a las 7. Lo primero que yo le quiero preguntar es lo siguiente. Hemos visto el aumento de los casos de personas positivas que ya tienen una o incluso las dosis completas de vacunas. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo explicarlo? Hola, buenas noches. Sí, es cierto que los casos de personas positivas posterior a la vacunación han venido aumentando en casos y todo se da prácticamente porque las personas estamos pensando que el hecho de vacunarnos ya nos hace inmunes inmediatamente, así sea la primera o la segunda vacuna. Y en este caso no es así. Hay que recordar que todas las personas después de la segunda dosis de vacunación, cualquiera que sea la, la vacuna que estemos utilizando, tenemos que tener por lo menos 14 días posteriores a la segunda dosis para haber generado inmunidad y así disminuir el riesgo de los contagios y de los efectos de la vacunación. Doctor Corva, ¿estas razones, digamos, también tendrían algo que ver con las nuevas cepas, por ejemplo, que se han descubierto en el mundo? ¿Con las nuevas variantes? Claro que puede llegar a tener que ver, ya que las vacunas están diseñadas para poder prevenir las infecciones y los contagios de las cepas que tenemos ya estipuladas e identificadas. Pero pese a que sea por una o la otra cepa, hay que tener los cuidados posteriores a la vacunación como si estuviéramos todavía empezando todo nuestro problema de infección a nivel mundial. Por ejemplo, si nosotros nos vacunamos en este momento, no quiere decir que las cepas que vengan de afuera, las cuales no podemos reconocer sino hasta el momento en que llegue el primer caso o que sea identificado, tenemos que tener nosotros claro que las medidas preventivas que siempre hemos utilizado y que nos han servido de manera efectiva para disminuir la tasa de contagios y obviamente la tasa de complicaciones tienen que seguir aplicándose de manera permanente, por lo menos hasta que podamos llegar a tener un 80, un 90% de personas inmunizadas. Doctor Corva, mire, ¿existe, digamos, o influye el tipo de vacuna que tienen las personas en los contagios o esto no tiene nada que ver? En los contagios no tendría nada que ver. Las vacunas están
científicamente demostradas que generan una inmunización en las personas em, que han sido vacunadas. Ahora, el aumento de los contagios es más por la tranquilidad que le da a ciertas personas después de haberse vacunado, que hace que ellos mismos disminuyan las medidas preventivas como el lavado de manos, como el distanciamiento social. Las personas se vacunan y empiezan a tener ya reuniones sociales en donde tienen interacción más frecuente y más cercana con personas que no están inmunizadas. Yo creo que esa es la razón por la cual se han venido aumentando, más no por la efectividad de cada vacuna. Pues agradecemos al doctor Richard Corva Pérez, él es médico epidemiólogo, por acompañarnos en De qué se habla a las 7, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme. Bueno, los invito a que hablemos ahora de automedicación para contrarrestar los efectos del COVID-19 y los riesgos que puede producir a la salud el uso de medicamentos como por ejemplo la ivermectina y el dióxido de cloro. Por eso se conecta con nosotros Ángela Caro, ella es presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Muchas gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla a las 7? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Presidenta Caro, mire, durante el presente año las intoxicaciones con ivermectina y dióxido de cloro pues han aumentado por personas que ingieren las sustancias como forma para tratar o para prevenir el COVID-19. ¿Nos podría explicar el porqué del uso de estas dos sustancias y además cómo se llega a una intoxicación por su uso? Claro que sí, mira, el problema que estamos teniendo es que hay una cantidad de información que está rotando sobre ciertos productos, ciertos medicamentos y ciertas sustancias que se están utilizando para supuestamente prevenir o tratar el coronavirus. Esta información que lo recibimos, por ejemplo, por cadenas de WhatsApp y otras vías, pues hace que las personas tomen decisiones que no son las correctas. Por una parte, el dióxido de cloro no es ni siquiera un medicamento, es una sustancia química que se suele utilizar con otros fines, como por ejemplo desinfección de aguas y demás, y no está establecido como medicamento en ningún país del mundo. Por demás, la Organización Mundial de la Salud ha generado una serie de alertas acerca de que no se debe utilizar este producto porque puede generar serios problemas para la salud. Sin embargo, hay personas que siguen creyendo que es una buena opción y lo siguen tomando. Por otra parte, el medicamento ivermectina, si bien sí es un medicamento, es un antiparasitario. Y ese antiparasitario se utiliza a unas dosis establecidas por la prescripción médica. Pero algunas personas han escuchado que puede servir para prevenir esta enfermedad y lo que hacen es que hacen un uso indiscriminado del medicamento cuando no deberían tomar. Doctora Caro, pues así como usted lo dice, hay muchas personas que incluso se lo van recomendando entre ellas, entonces al amigo le dio COVID y le dicen, venga, tome ivermectina o tome este otro dióxido de cloro. ¿Cómo es la comercialización y la venta de estos dos medicamentos o de estos dos productos en Colombia? ¿Se necesita una prescripción médica o se puede conseguir fácilmente? Claro, lo que tenemos en nuestro país es que tenemos un problema en la cultura del uso de los medicamentos y un problema en la cultura del uso de estas sustancias. La ivermectina es un medicamento que requiere prescripción médica cuando se utiliza como antiparasitario. Sin embargo, desafortunadamente vemos que hay una venta irracional del producto. Vemos que las personas pueden adquirir este producto sin mostrar o sin presentarle a los dependientes el uso, la prescripción para poderla utilizar. Entonces, este también es un llamado para que no se den las ventas de estos medicamentos y para que las personas sean conscientes de que la probabilidad de generarse un daño mayor a su salud es muy alta. Y los casos que estamos viendo, desafortunadamente, también incluyen niños. De los casos que se recibieron reportados en CISPROQUIM, que es el Centro de Información para la Seguridad de Productos Químicos del Consejo Colombiano de Seguridad, se evidencian intoxicaciones en niños entre 1 y 6 años, más de 10 casos. Es decir, no sabemos si los padres están dándole la sustancia a los niños, ellos hablan que son ingestas accidentales la mayoría de los casos, pero el riesgo está ahí.
y desafortunadamente pues uno puede encontrar casos de hospitalizaciones de niños, de adultos mayores por el uso indiscriminado de estas sustancias sin ninguna evidencia, porque también recordemos que, por ejemplo, la FDA ha determinado que la ivermectina no se autorice para Estados Unidos en su comercialización y en Colombia únicamente queda tal vez un estudio, un ensayo clínico controlado específicamente autorizado por el INVIMA, pero de resto no se recomienda el uso de estos medicamentos o de estas sustancias químicas para los pacientes. Doctora Caro, digamos que hemos visto por redes sociales y también algunas publicaciones de medios de comunicación en donde hay experiencia alrededor del uso de la ivermectina y, entre comillas, su beneficio que trae para la salud en esta lucha que tenemos contra la COVID-19. La experiencia, por ejemplo, en Cali, en un ancianato, estudios también alrededor de esto. Digamos, ¿cómo considerar entonces la ivermectina? Digamos, ustedes lo que están en contra es del uso indiscriminado, porque también hay doctores que lo formulan. Entonces, exactamente hablemos de la ivermectina porque me parece muy importante. Claro que sí. Mira, como te digo, ya la evidencia científica ha demostrado que no es útil. O sea, la FDA, que es el INVIMA, digamos, de Estados Unidos, que determina cuáles son los productos que se pueden utilizar o no en el país, en marzo de este año ya sacó la alerta diciendo no vale la pena utilizar ivermectina porque los beneficios no están demostrados. Estamos hablando de este tema desde hace un año. Y la evidencia científica que se ha recolectado en todo este año, pues ha demostrado lo mismo. Es lo mismo que nos pasó con la hidroxicloroquina en un momento, que fue el año pasado, a principios del año pasado, también se dijo que podría ser útil. Al principio se decía que era lo que podría funcionar para COVID, luego se dijo no, es supremamente tóxica y al final simplemente se dijo no sirve. Ya para la ivermectina la FDA dijo eso. Entonces, nosotros tenemos un consenso de los tratamientos adecuados. La Asociación Colombiana de Infectología ha generado una evidencia científica muy robusta de mano de muchísimos científicos, médicos, farmacéuticos, y se han establecido cuáles son los tratamientos más adecuados. Entonces, claro, si hay alguna experiencia particular, como decía hace un minuto, creo que aún hay un estudio clínico en Colombia que se sigue desarrollando, pues es importante tener esa información de evidencia, pero eso no significa que realmente se cuente con esta información para poderla prescribir en los casos en los que estamos viendo en el país. Bueno, Ángela Caro, presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio hoy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y hoy se celebra el Día Internacional del Yoga, un día para dar a conocer los beneficios de esta disciplina en el cuerpo y también en la mente. Y este día llega nuevamente en un momento donde los efectos del COVID-19 han aumentado los problemas de salud mental como depresión y ansiedad por las restricciones y por las graves secuelas que deja la enfermedad en las personas. Esto ha puesto de relieve la urgente necesidad de abordar la dimensión de salud mental de la pandemia, además de los aspectos de salud física. El mensaje del yoga para promover el bienestar físico y mental de la humanidad nunca ha sido más relevante. Durante la pandemia se ha observado una tendencia creciente de personas de todo el mundo que adopta esta práctica para mantenerse saludables y rejuvenecidos y para luchar contra el aislamiento social y la depresión. Además, José Fernando y televidentes, el yoga está desempeñando un papel importantísimo en la atención psicosocial y la rehabilitación de los pacientes con COVID-19 en cuarentena y aislamiento. Los ejercicios de conexión mente y cuerpo son particularmente útiles para aliviar sus miedos y, por supuesto, su ansiedad. Daniela, respire profundo, disfrutes este momento. Vamos a calmarnos, la calma es lo más importante y vamos a hacer una primera pausa porque ya los invitamos a que participen con nuestros temas. Numeral, hablemos de. Ya volvemos, hacemos una pequeña pausa en De Qué Se Habla a las 7. Ustedes, muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a hablar en este caso porque cada 21 de junio de deporte. Cada 21 de junio se celebra el Día Mundial del Skateboarding. Esta asignación la llevó a cabo la Asociación Internacional de Skateboarding con el objetivo de estimular a los skaters y también a los patinadores de todo el planeta a compartir la afición por este deporte.
Además, el skateboarding es una de las actividades deportivas más practicadas en todo el mundo. Miren, según la American Sports Data, el número de patinadores mundiales supera los 40 millones y la cifra, por supuesto, continúa creciendo. Muchos de ellos, novatos y expertos, se encuentran hoy en diferentes ciudades del mundo para disfrutar de su deporte preferido. Y además, José Fernando, yo le quiero contar un dato curioso, y es que nosotros acá en Colombia tenemos a John Carlos González, que clasificó en la modalidad de street skateboarding para los Olímpicos de Tokio 2020. ¿Cómo le parece? No, pues espectacular. Cada vez tenemos representación en más disciplinas, Daniela. Maravilloso, sí. Y ojalá nos traigamos alguna medalla a quien quita en esta disciplina. Mire, el Congreso aprobó la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá, documento que dicta los lineamientos políticos, administrativos y fiscales bajo los que se rige la capital. Aunque no se trató de una reestructuración, sí incluyó modificaciones que desde hace años se venían pidiendo y que darán vía libre a propuestas como la de ampliar el número de las localidades de la ciudad. Su aplicación tomará algún tiempo, pero desde ya hay posiciones encontradas con respecto a su funcionalidad y a los nuevos roles que se determinaron. Pues varias de las modificaciones incluidas en el documento final, que contiene 18 artículos, se pueden agrupar, como es el caso de los nuevos roles que se dan a los alcaldes locales, pese a que en un principio el proyecto proponía cambiar el método para su elección. Al final se excluyó debido a que requieren modificación constitucional. Lo que sí quedó claro fue que deberán cumplir con los requisitos máximos que tienen los secretarios de despacho, es decir, título profesional, uno de posgrado y experiencia. Se conecta a esta hora en De qué se habla a las 7 el senador por el Partido Cambio Radical, Germán Barón. Senador, buenas noches y bienvenido a este espacio. Quiero empezar preguntándole cuáles son las principales reformas al Estatuto Orgánico de Bogotá. ¿Qué tiene este proyecto? Primero podría resaltar que atendiendo a lo que define el POT que aprueba el Consejo de Bogotá, establece el número de localidades, los criterios que debe tener en cuenta para saber cuántas son. Se incrementa el presupuesto de las localidades. Muchas de estas localidades en Bogotá son más grandes que la mayoría de ciudades intermedias del país y se establece un comité asesor para poder definir de manera más clara, de manera mucho más técnica, lo que es las necesidades de cada una de esas localidades. Igualmente se establece un gabinete local que está integrado por personas que tengan capacidad de decisión dentro de las empresas que en el distrito ejercen su actividad de bienes o servicios, y obviamente estamos determinando que dentro de cada localidad haya unos criterios, además del de género, para la elección de las alcaldes y alcaldesas en esas localidades. Se establece también un incremento del 10 al 12% del presupuesto para invertir en las localidades y creo que es importante lograr un control político que se ejercerá cada 6 meses con los miembros de ese gabinete local, de tal manera que puedan revisar y ejercer un control político sobre los compromisos asumidos para resolver los problemas de esas localidades. Y se establece también un procedimiento mucho más sencillo y rápido para las vigencias futuras ordinarias. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando se contrata vigilancia, se contrata ciertos servicios por parte de la administración, esto podrán hacerlo para los 4 años, lo que obviamente genera una enorme economía y un menor desgaste de carácter administrativo. Para las excepcionales sí tendrá que seguir yendo al Consejo, pero las ordinarias son los giros normales de la administración y son aquellas que corresponden a los 4 años durante los cuales la alcaldesa se va. Sí. Hay algunas críticas que escuchábamos ahora del concejal por el Polo Democrático sobre las críticas sobre el aumento de la burocracia con esta reforma y también sobre el tema de la necesidad de descentralizar un poco el poder en Bogotá. ¿Usted qué opina de esto? Pues lo primero es que cuando usted revisa una localidad como Suba, como Engativá, como Ciudad Bolívar,
que es mucho más grande que una ciudad como Armenia, como Ibagué. Pues usted entiende, si mira lo que constituye la planta de personal de esas ciudades, es casi que el doble o el triple de lo que tiene en Bogotá una localidad, siendo la localidad casi 2 veces o 3 la población de esas ciudades intermedias de Colombia. De tal manera que yo sí creo que es necesario. No se puede hablar de burocracia. Ahora, si de burocracia se habla, habría que revisar lo que pasó en la anterior administración, que obviamente hizo un aumento inusitado de burocracia y no necesariamente fue criticada en ese momento por el partido. Dos, la segunda pregunta que usted me hace no es el tema de la burocracia, si usted me la puede repetir, por favor. Sí, es el tema de la descentralización, la necesidad de descentralizar un poco el poder y darle un verdadero poder a estos alcaldes locales, porque digamos que hasta ahora casi que, como decían, están ahí, pero no tienen ningún poder para poder hacer, están casi que con las uñas. Tiene razón. Lo que quisiera decir es que en Bogotá hay unas entidades que por constitución son las descentralizadas por territorial o por servicios, pero en Bogotá no hay territorialmente entidades descentralizadas. Si quisiera hacerse descentralización, tendría que hablarse de las condiciones que la ley exige para poder hablar de entidades descentralizadas, es decir, autonomía administrativa, autonomía financiera y una capacidad de tomar decisiones. En este caso, no se tuvo en cuenta esa posibilidad porque nos parece difícil que un alcalde mayor pueda manejar una ciudad si hay una descentralización y cada quien tiene autonomía. ¿Cómo hace uno con una autonomía en las localidades si, por ejemplo, cada alcalde toma sus propias decisiones? Por eso es una desconcentración, no una descentralización como corresponde, por ejemplo, a nivel nacional, cuando usted verifica lo que ha pasado con entidades del orden nacional descentralizadas, bien sea territorialmente o por servicios. ¿Cuáles son las territoriales? Pues las gobernaciones y las alcaldías. En este caso implicaría además una elección popular de alcaldes, que yo no comparto porque creo que rompería la unidad de la administración central para poder darle el manejo a la ciudad. Senador, ¿por qué el Estatuto Orgánico de Bogotá llevaba tanto tiempo sin ser renovado? Porque era muy difícil llegar a acuerdos en los cuales pudieran estar representadas todas las fuerzas políticas, porque creo que la situación se convirtió en insostenible en la medida en que muchas de estas localidades, como lo decíamos, tienen más de 1 millón de personas y tienen una planta precaria para poder atender todas las inquietudes y los problemas de la ciudadanía. Usted mira solo el tema de orden policivo y es increíble que llevemos casi 10, 15 años con una serie de querellas que no se han podido resolver porque no existe el personal suficiente. Si usted va a una alcaldía encuentra que es poca la receptividad por esas plantas de personal, son mínimas. Cuando usted va a una ciudad como Ibagué, como Armenia, si mira y compara las plantas de personal con lo que una localidad de estas tiene, pues encuentra que son evidentemente mucho más grandes. De tal manera que este proyecto que fue concertado y fue firmado por miembros de todos los partidos, es un proyecto que recoge, y lo digo porque fue presentado por miembros de la Cámara de diferentes partidos, todos con circunscripción Bogotá, recoge las inquietudes y es un acuerdo inicial con el cual pudimos avanzar en el Estatuto Orgánico. Pues agradecemos a Germán Barón, senador por el partido Cambio Radical, por acompañarnos aquí en De qué se habla a las 7, muy amable. A ustedes muchas gracias por la invitación. Se conecta con nosotros Carlos Carrillo, concejal de Bogotá por el Polo Democrático. Gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7, doctor. Muy buenas noches para usted, José Fernando, Daniela y para todos los televidentes. Bueno, concejal, ¿cuáles son las principales críticas que ustedes vienen haciéndole a estas reformas al Estatuto Orgánico de Bogotá, recién aprobadas además? A mí lo primero que me parece controversial, por decirlo menos, de este estatuto es la alianza política que hay aquí. Aquí hay una alianza política entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y Germán Vargas Lleras. La alcaldesa que tanto decía cuando era la alcaldesa anticorrupción, cuando era la senadora que se oponía a la politiquería de la Manzanilla, que bueno, pues eso pasó a palabras muy duras de parte de la alcaldesa y ahora es la principal aliada de Cambio Radical. Aquí pasó la segunda vuelta de alcaldes, pasó la región metropolitana y ahora pasa esto con los mismos actores que son
Germán Barón Cotrino de Cambio Radical, José Daniel López de Cambio Radical, y pues a mí realmente me parece que eso, para empezar, es cuestionable. Pero en cuanto al articulado, es un articulado que es en términos generales bastante inane, pero hay dos artículos que son muy preocupantes. El primero es el parágrafo transitorio que tiene el artículo 6 de esta reforma, que básicamente nos obliga a nosotros los concejales sí o sí a aprobar el cambio en las localidades de Bogotá. Eso no es así, eso no tiene por qué ser así, y eso es un exabrupto, porque el alcalde pone a consideración también las localidades y es el consejo el que en su autonomía decide si eso es o no es. Pero resulta que aquí ponen un parágrafo transitorio en el que dice que las localidades tienen que coincidir con lo que diga el POT. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ese POT la alcaldesa lo saca por decreto? O si el consejo decide en su autonomía decirle que no, pues estaríamos rompiendo la ley. Eso es un exabrupto. Y también el artículo 14, que sin decirle a nadie, eso es un orangután, Consejo de Bogotá la facultad de aprobar las vigencias ordinarias. Realmente, lo que estamos viendo aquí es que la reforma le da aún más poderes al alcalde de Bogotá, que es muy poderoso. Y yo creo que es una discusión que vale la pena oír. Y es el excesivo poder que tiene el alcalde de Bogotá, entre otras por eso, excesivo poder en el caso de este periodo, son 109 billones que tiene la señora alcaldesa en el bolsillo para hacer campaña presidencial, y eso es lo que pasa siempre con los alcaldes de Bogotá. Concejal, ustedes dicen también que esto podría generar más burocracia en el país. ¿De qué manera podrían estas reformas generar esa situación? Pues es que hay cosas que no son claras, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las juntas administradoras locales. Ellos dicen que no se va a aumentar el número de ediles, pero eso resulta imposible. Si usted en lugar de tener 20 localidades pasa a tener 32 y conserva el mismo número de ediles, pues tendría juntas administradoras locales de 3 personas. Eso es una ridiculez. Incluso en localidades tan pequeñas como La Candelaria hoy hay un mínimo de 7 ediles. Así que la reducción del tamaño de localidades no implica que podamos seguir manteniendo el mismo número de ediles. Eso no tiene sentido. Ahora, otra cosa que pasa aquí es que los alcaldes locales, pues que de por sí ya están bastante pintados en la pared, los alcaldes locales hoy tienen un montón de funciones y no tienen ningunos dientes para nada, pues quedan aún más desdibujados. Yo creo que aquí si queríamos abolir esa figura del alcalde local y que se llame delegado o subdelegado de la Secretaría de Gobierno para la localidad o alguna cosa así, porque aquí estamos muy lejos y nos alejamos cada vez más de tener una democracia local. Vea, yo incluso pienso que eventualmente nosotros deberíamos elegir a esos alcaldes populares. Aquí no hay que tenerle miedo a la democracia. Entonces no podemos decir que el alcalde de Bogotá, que se elige con un porcentaje, va a ser el que determine todas las alcaldías de las localidades. O dejemos de decirles alcaldes y les decimos de otra forma. Concejal, ¿por qué el Estatuto Orgánico de Bogotá, digamos, llegaba tanto tiempo sin ser renovado? Y para ustedes, ¿cuáles deberían ser las reformas que este debería tener entonces? Vea, la razón por la que la reforma del Estatuto Orgánico no había pasado y esta vez sí pasó es porque en este consejo virtual, en este consejo por citófono, pasa absolutamente todo. Este consejo está aprobando, esto es un foro legislativo. Aquí este consejo, desde que está sesionando en la virtualidad, hace lo que se le da la gana. Vean lo que hicieron con el acto legislativo que reformó el artículo 325 de la Constitución para crear esa chapuza, esa champonada que le dicen región mitana, con los mismos actores. Esto pasa todo como una locomotora. Y aquí vuelvo a lo que decía al comienzo de mi intervención, aquí hay un contubernio político que es invencible. Cuando usted coge la favorabilidad de Juanita Gobertus y de Claudia López y le suma la manzanilla de Germán Vargas Lleras, pues usted tiene como una fusión, como en Dragon Ball Z. Eso es invencible porque usted suma a únicos muy bien valorados por los medios y por la opinión pública y a la manzanilla tradicional. Y eso es lo que está pasando en este momento. Por eso fue que se aprobó. Ahora, cuando usted me pregunta cuáles deben ser los cambios, pues eso es una reflexión de fondo. Y yo le digo incluso, en mi opinión, nosotros deberíamos plantearnos reformas de fondo, como por ejemplo, introducir más control, reducir el poder de las
alcalde mayor es un reflejo del presidencialismo que tenemos a nivel nacional. Y una cosa que me parece muy importante decir, y es que aquí están confundiendo los instrumentos. Una cosa es el ordenamiento territorial y otra la división administrativa. Es que hágame el favor, Suba es Suba porque alguna vez existió como municipio y en la dictadura de Rojas Pinilla se lo fagocitó Bogotá, pero aquí lo que se están inventando es coger el territorio como los ingleses y los franceses cuando en sus días de imperialismo más duro que cogían el territorio y lo partían, cogían una servilleta y dibujaban los pedazos. Eso es lo que están haciendo con las localidades. Esto debería ser producto de un estudio serio, de hablar con la comunidad, preguntarle a la gente si la gente quiere que Suba existir, si la gente quiere que Kennedy deje o no de existir, porque lo que están haciendo es partir una localidad grande para dejar una con la carne, unos pedazos con la carne y otros con el hueso. Pues agradecemos a Carlos Carrillo, concejal de Bogotá, del Polo Democrático, por acompañarnos. ¿De qué se habla a las 7? Muy amable. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Y les cuento que Jackson Martínez, el exfutbolista de la Selección Colombia, incursiona ahora en la música. Su más reciente sencillo, La Verdad, hace parte del álbum titulado Las Dos Puertas, que reflejan las vivencias y también las emociones que tuvo en los años 2015 y 2017, en donde sufrió una lesión en el tobillo. El exfutbolista, ahora al ritmo del rap y el trap, le canta a Dios y espera emocionar a su público con sus letras. Una definición simple tomada de lo que enseña la Biblia. La verdad es lo que es coherente con la mente, voluntad, carácter, gloria y ser de Dios. Es la verdad que te da vida. Yendo más allá del punto, la verdad es la propia expresión de Dios. Vea pues las facetas, uno nunca se alcanza a imaginar de lo que son capaces. Sigan participando en Facebook, Twitter e Instagram con el numeral Hablemos de Queremos Leerlo. ¿Qué opinan ustedes de Jackson Martínez cantando, rapeando? Ya regresamos con más. Ustedes muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es De Qué se habla a las 7. Y ahora los invitamos a hablar un poco también de música, porque hoy cumple 60 años, uno de los músicos más importantes de habla hispana de las últimas décadas. Un 21 de junio, pero de 1961, nacía en París el cantautor José Manuel Tomás Artur Chao, más conocido como Manu Chao. De origen español, es considerado parte de la columna vertebral del alter latino en las décadas de 1980 y 1990. Manu Chao, además de solista, tocó en bandas como Hot Pants, Los Carayos y la famosa Mano Negra. En su música se pueden encontrar distintas influencias: españolas por parte de sus padres, francesa por su origen natal y norteafricano debido a la gran cantidad de inmigrantes viviendo en su barrio en las afueras de París. Por parte del rock está bastante influenciado por la banda de punk rock The Clash. Ha cantado en varios idiomas como español, inglés, francés, portugués, catalán y gallego, entre otros, y también es reconocido por sus letras, sus formas anticonvencionales, sus mensajes políticos y su compromiso con las causas sociales. Escuchemos un poco. Bueno, José Fernando y televidentes, y ahora tenemos que hablar de otra crítica situación que está viviendo el país en este momento, porque durante mayo y lo que va de junio, Colombia viene registrando fuertes lluvias en todo el territorio nacional. Varias regiones vienen siendo golpeadas por graves emergencias, a causa, por supuesto, de las temporales fuertes lluvias que ya dejan más de 71 muertos y 168.000 damnificados. Los estudios muestran que la primera temporada invernal en este 2021 ya completa casi 4 meses y las precipitaciones se mantienen en gran parte del país, principalmente por el paso de ondas tropicales, las cuales avanzan sobre el Océano Atlántico de oriente a occidente. A esto pues, se debe precisamente el aumento en las lluvias y las tormentas eléctricas. Nos acompaña el coronel retirado Ricardo Coronado, él es jefe de Grupo de Prevención y Acción Integral de la Defensa Civil Colombiana. Muchas gracias por acompañarnos. ¿De qué se habla a las 7? Gracias, buenas noches para ustedes y para todos los televidentes.
Bueno, coronel, ¿qué se está haciendo en este momento para mitigar los efectos de este fuerte temporal de lluvias que tenemos en diferentes regiones de nuestro país? Bueno, por parte de la Defensa Civil colombiana, en el marco del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, tenemos activados los diferentes grupos operativos, especialmente en los departamentos que han tenido una mayor afectación por estas temporadas de lluvias. Son grupos donde activamos diferentes servicios básicos de respuesta, algunos de socorro, por supuesto, para las personas que tienen las afectaciones inmediatas, apoyos con temas de salud, apoyos con tema de alojamientos temporales, entrega de ayudas alimentarias y no alimentarias a quienes lo requieren, y pues actuando, por supuesto, en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Coronel, mire, ya van más de 168.000 damnificados por esta situación que se vive en el país. ¿Qué recomendaciones le hacen ustedes a las personas que viven en las zonas más propensas a estos daños naturales para que se protejan y para que tengan cuidado y pues estas cifras, por supuesto, no sigan aumentando? Sí, recordar primero que pues Colombia es un país que está ubicado en la zona de confluencia intertropical. Aquí básicamente tenemos dos temporadas para la parte de la región andina, que es una temporada de lluvias, que es en la que estamos ahora, y una temporada de menos lluvias, pero realmente siempre vamos a tener este tema de las lluvias presente en nuestro país. En este momento y desde el mes de marzo más o menos hasta mediados, finales de este mes de junio, estamos finalizando justo en este momento la primera temporada de lluvias, que suele ser la más fuerte, la que aporta una mayor cantidad de agua a las diferentes regiones. Las recomendaciones: estar atento de las alertas que emite el servicio, el IDEAM, ¿cierto? Las alertas que emiten las autoridades en cada uno de los municipios frente a situaciones que pueden presentarse, incremento de caudales no esperados de los ríos producto de estas lluvias. Muy importante que en los sectores urbanos las personas no arrojen las basuras a las calles. Estas basuras suelen ser arrastradas por las corrientes de agua, taponar los ductos, las alcantarillas y generar inundaciones o encharcamientos que afectan especialmente zonas urbanas donde este tema del manejo de las basuras no es adecuado. Evitar de los fines de semana, las personas que acostumbran ir de paseo a los ríos y demás, evitar ir a estos espacios en los que suelen presentarse crecientes súbitas que de un momento a otro, sin previo aviso, generan unos crecimientos importantes en sus volúmenes de agua que pueden afectar a aquellos quienes se encuentren cerca de sus alrededores. Sí, coronel Coronado, pues si bien ya hemos tenido además algunos días soleados, las fuertes lluvias se siguen presentando en varias zonas de nuestro país. ¿Hasta cuándo, según el IDEAM, pues tendremos estos fuertes temporales en Colombia? Bueno, en este momento estamos justamente sobre el cierre de la primera temporada de lluvias. Digamos que estamos en un periodo de transición. Vendrá un periodo de menos lluvias. No hablamos de temporada seca porque, repito, seco como tal en una región como la nuestra ecuatorial, intertropical, pues no se presenta, pero un periodo de menos lluvias. Digamos que estamos ya finalizando esa temporada. Vendrá un periodo de menos lluvias que se extenderá hasta mediados del mes de septiembre nuevamente, donde iniciará la segunda temporada de lluvias, esta segunda que va hasta finales del mes de noviembre, comienzos de diciembre más o menos. Coronel, mire, cada año vemos pues esta situación que estamos viviendo en este momento. Hay damnificados por los temas ambientales, hay también víctimas desafortunadamente o infortunadamente a causa de estas tragedias. ¿Qué hacer para que este impacto ambiental sea menor? ¿O qué es lo que está fallando que cada año, a pesar de la prevención y de todo el trabajo que se hace, pues volvemos a tener víctimas y volvemos a tener damnificados? Este es un tema que requiere del compromiso no solamente de las autoridades. Digamos que las autoridades son un actor dentro de este escenario, pero también están las personas, las comunidades. En ocasiones muchos de estos sectores afectados son rondas de los ríos donde claramente se sabe que no se puede construir. A pesar de ello se comienzan a desarrollar pequeños asentamientos que van creciendo y al final cuando se presentan estos eventos pues son las primeras personas que resultan afectadas por el tema. Hay varios temas. Uno, el ordenamiento territorial es clave, que en los municipios, cuando se elaboran estos documentos, se hace la destinación de los suelos, el uso de los mismos sea claramente destinado. ¿Cuáles son los sectores apropiados para desarrollar una parte residencial? ¿Cuáles para desarrollar temas industriales? Y cuáles son las rondas de los ríos que hay que respetar. Esto digamos que de alguna manera tienen que estudiar los municipios e incorporar esta
información en sus planes de ordenamiento territorial, en sus PONCAS, en sus planes de ordenamiento de las cuencas de los ríos, en los planes municipales para la gestión del riesgo, para evitar que estas situaciones se presenten. Segundo, es un tema comportamental que a nivel individual las personas, las familias, las comunidades desarrollemos los planes respectivos para actuar frente a estos eventos. El tema, por ejemplo, que hablaba comenzando la entrevista acerca del manejo de las basuras. Es muy importante. Si seguimos arrojando basura y si usted pasa por cualquier calle de cualquier ciudad del país, encuentra bolsas llenas de basura y cuando viene el agua se lleva todos esos productos, toda esa basura que terminan taponando las alcantarillas, las bocatomas de las salidas de estas aguas lluvias, generando grandes inundaciones, afectaciones para las comunidades. Sí, pues un compromiso de todos. Entonces nos dice el coronel Ricardo Coronado, jefe de Grupo de Prevención y Acción Integral de la Defensa Civil Colombiana. Muchísimas gracias por darnos este espacio. A ustedes muy amable, un buen día. Y ahora los invitamos a reírnos un poco con el comediante Jedinson Flores, conocido como Loquillo, porque llega a la pantalla gigante como protagonista de la película Mi Otra Yo, una realización de Dago García Producciones, en la que el famoso humorista debuta como actor. Hará el papel del locutor de la calle y deberá cambiar por completo su identidad, hacerse pasar como Paola. Señoras y señores, es un gusto presentarles a Loquillo. Gracias por estar acá con nosotros en ¿De qué se habla a las 7? Hola, José Fernando, buenas noches, un abrazo. Loquillo, cuéntenos un poco cuál es la nueva historia en la que se va a meter en Mi Otra Yo. Bueno, esta película es la historia de un comediante, presentador de televisión que se llama Jimmy Barón, absolutamente prepotente, misógino, machista, maltratador de la mujer, que por circunstancias de la vida tiene que ir a una cárcel de mujeres a interpretar a una mujer para ocultarse de alguien que le quiere hacer daño. Y allí en los zapatos de una mujer pues conoce a unas mujeres maravillosas que le cambian esa percepción que tiene sobre las mujeres y afortunadamente le demuestran ese poder transformador que tiene cada mujer, así que es una historia con un mensaje supremamente poderoso sobre el valor de la mujer. Loquillo, ¿por qué los colombianos deberían ir a ver Loquillo en Mi Otra Yo? Bueno, hay varias razones para ir a cine en general, no solamente a ver mi película, sino todas las películas que estén en cartelera. Yo creo que los colombianos necesitan distraerse un poco, relajarse un poquito en estas situaciones tan difíciles que nos toca vivir en nuestro país, y el cine está ahí como para unir nuevamente a la familia y para brindarles un espacio de esparcimiento, y particularmente mi película, Loquillo en Mi Otra Yo, pues porque tiene un mensaje supremamente hermoso y valioso para los hombres y para las mujeres. Todos estamos rodeados de mujeres todo el tiempo, son nuestras compañeras, nuestras jefas, nuestras colegas, nuestra mamá, esposa, novia, hijas, hermanas, y a veces los hombres tenemos a las mujeres ahí como parte del paisaje y no nos damos cuenta que es por ellas que nosotros podemos seguir adelante. Entonces, por ser las inspiradoras, las protectoras, las de la intuición, las del poder, esta película se hace para resaltar ese valor de la mujer. Entonces, por eso deberían ir a verla en familia. De paso se ríen, pero sobre todo piensan sobre todo esto que les estoy diciendo, que es como la apuesta de esta película. No pensaba solamente al chiste, sino también a una historia muy bonita. Loquillo, cuéntenos cómo fue el proceso creativo para escribir esta película. Bueno, te cuento que esta película es una inspiración que tuve en una visita a la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá. Ellas venían manifestándole al programa Callejeando de la emisora La Calle, donde yo trabajo, que soñaban con algún día poderme conocer, una visita de Loquillo a este lugar. Y se dio, gracias a Dios, la oportunidad. Fui en una celebración que tenían allí, se reunieron algunas internas en un patio, y el amor y la gratitud que me demostraron por esta visita pues me llenaron mucho de emoción. Cuando puse un pie afuera de aquella cárcel en esa tarde, pues fui como tan emocionado y tan consciente de que muchas de ellas no iban a poder salir como yo en esa tarde, y dije, tengo que hacer una historia, una película que tenga que ver no solo con las mujeres y su situación en la cárcel, sino en realidad con lo que es la mujer, cómo la mujer te puede conmover y te puede emocionar y te puede llenar de tantas cosas bonitas en cualquier circunstancia.
Y le conté esta idea a Dago García, con quien ya veníamos con la idea de hacer una película. Le pareció que era la película que debíamos hacer y le dimos luz verde a esta película, que tiene un elenco en su mayoría mujeres, femenino, y con una historia absolutamente inspiradora y bonita. Me preparé actoralmente para interpretar no solamente a Jimmy Barón, sino a Paola Linares, con un reto bien difícil, pero que creo que se logró de la manera adecuada, y así llegó esta historia pues como a nuestras vidas. Pues ya Loquillo, que habla de retos, ¿cuál fue ese mayor reto para interpretar a una mujer y cómo fue la preparación para hacerlo y no caer de pronto en un cliché? Bueno, siempre he sido muy consciente de que uno tiene que asumir cada reto con el profesionalismo y la disciplina que amerita. Una cosa es ser chistoso en teatros o en televisión, en radio, y otra cosa es interpretar un papel para el cine, un trabajo para el que se preparan tantos profesionales durante toda su vida. Entonces, pues me tocó echar mano de un maestro de la actuación que es Jonathan Cabrera, quien me llenó de herramientas para poder interpretar a estos personajes, me limpió todas esas mañas de chistoso que uno trae, y de hecho la gente se va a enfrentar a una película que es muy seria. Eso es como el contraste de esto, porque la gente de sus comediantes espera pues que los haga escocer de la risa cada 30 segundos, y aquí el último afán que teníamos era el de estar haciendo reír. Estábamos más interesados en que hubiera un trabajo actoral serio, una historia cruda y dramática, con sus momentos divertidos obviamente. Entonces con Jonah pues logramos encontrar estos dos personajes, y formación desde el interior mío de sentimientos, de echar mano de esa inspiración que tengo en las mujeres que me rodean, hasta lograr pues llegar a estos personajes y hacerlo con toda la seriedad del caso, así que estoy muy tranquilo con el resultado. Pues Loquillo, con todo lo que nos ha contado, yo ya quedé enganchadísima para ir a ver la película, y no puedo dejarlo ir sin preguntarle cómo ve el tema de la reactivación de las salas de cine y también de la cultura en el país. Bueno, poco a poco se va reactivando todo esto. Cada reactivación termina dependiendo de lo mismo, y es el autocuidado. O sea, nosotros mismos somos responsables de nosotros mismos, de tener nuestro tapabocas, de andar con nuestro alcohol, lavarnos las manos, distanciamiento social. Creo que es muy necesario también, no solo para la industria del cine, sino para todas las industrias, para todo el tema comercial. Hay un montón de artistas que están pasando hace mucho rato por una situación muy difícil al no tener cómo trabajar y cómo llevar el sustento a su casa. Así que estoy muy interesado en que muchos de estos artistas puedan volver a trabajar. Uno afortunadamente tiene un trabajo estable en radio, en televisión, y esto hace como parte de todo ese universo de la carrera artística que uno trae, pero hay otros artistas que dependen exclusivamente de ese diario que se hacen en un bar, en un teatro pequeño, en un restaurante, en un escenario. Entonces, pues tengo toda la fe de que ellos muy pronto van a estar absolutamente reactivados, y que la gente pues apoye todas estas propuestas y estas industrias, porque finalmente, y más en un país como este donde el trabajo independiente e informal es la única manera de conseguir el sustento para llevar a casa. Entonces, nada, invitarlos a que nos apoyen. Pues usted realmente nos ha demostrado, no solamente en radio, en televisión, ahora en cine, que la unión del humor y la reflexión prácticamente es un buen cóctel para poder disfrutar y también pues llamarnos a la conciencia. Gracias, Loquillo, por acompañarnos en ¿De qué se habla a las 7? Amigos y amigas, yo soy Loquillo y estoy invitándolos en esta oportunidad a que vayan a todas las salas del país con sus familias, sus amigos, sus parejas o solitos a ver esta película que se llama Loquillo en Mi Otra Yo, una historia absolutamente bonita y una propuesta de comedia diferente a todo lo que se ha hecho en el cine de comedia en Colombia, donde el afán no es hacerlos reír, sino hacerlos pensar y reflexionar, con momentos divertidos también, obviamente. Así que no se pierdan la oportunidad de ir a las salas de cine a ver Mi Otra Yo. Bueno, ya saben, agendados para ir a ver la película de Loquillo, y es hora de hacer una actualización informativa con los reporteros de RTVC Noticias. Y actualizamos noticias en Bogotá porque las autoridades distritales siguen muy preocupadas por los aumentos de contagios en la ciudad. El fin de semana solamente se ocupó en 98,5%, la cifra más alta de lo que lleva la pandemia a Bogotá. Así que las localidades que más están puestas en la mira de las autoridades son Kennedy, Bosa, Suba,
Vamos a desarrollar toda esta información en la emisión central de las 8 de la noche. Actualizamos la información en Santander, donde la ocupación UCI está por encima del 99% y el colapso de la red hospitalaria ha hecho que las autoridades departamentales extiendan la medida del toque de queda y la ley seca hasta el próximo 6 de julio. Actualizamos noticias desde Cartagena, donde en las últimas horas fue capturado un joven influencer que fue sorprendido mientras se disfrazaba como un miembro de la policía para realizar un video de humor para sus redes sociales. El hecho no causó nada de gracia en las autoridades, lo capturaron y lo trasladaron hasta la fiscalía, donde ahora se adelanta un proceso judicial por usar un uniforme de la fuerza pública. Por su parte, el joven aseguró que el uniforme que portaba ni siquiera tenía las insignias de la Policía Nacional. Buenas noches, actualizamos la información deportiva hablando de la selección Colombia, que perdió frente a Perú y que prepara su siguiente partido contra el seleccionado brasileño, el favorito al título. Colombia matemáticamente hoy está clasificada, sin embargo debe ratificarlo con Brasil y también tiene que ratificarlo con buen juego. Reinaldo Rueda hizo su análisis y esta noche en la sesión deportiva les contaremos qué dijo el técnico de la selección Colombia. Además, no se pierdan los goles de la Copa América y lo mejor de la Euro en la jornada de este lunes. Bueno, pues aquí está, ya comenzamos semana con una buena conversación, bien informados. Ojo, reporte del Ministerio de Salud, 648 fallecidos hoy, 23.239 casos en el país y solo en junio. Este es un reporte realmente que nos llama a la reflexión y sobre todo al autocuidado. Más de 11.000 personas fallecieron en nuestro país. Gracias a ustedes por acompañarnos. Terminamos, por supuesto, invitándolos a que nos sintonicen mañana y hablamos de temas que son tendencia en nuestro país. Quédense con nuestra emisión central. Chao, feliz noche.